Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos ustedes. En esta clase teórica nos vamos a ocupar de la ontogenia del sistema nervioso. Y de la misma manera en que lo hemos hecho en el teórico de Peritoneo 1, vamos a comenzar haciendo un repaso de las etapas iniciales de la ontogenia. Estas cosas ustedes las van a ver con mayor detalle en histología y embriología, en la otra materia que cursan en primer año. Así que acá nos vamos a limitar a hacer un repasito rápido con los conceptos esenciales para entender la ontogenia del sistema nervioso. Pero sepan que eso lo tienen que saber con más detalle para la otra materia. Habíamos dicho que cuando se forma el cigoto, tempranamente se producen una serie de divisiones mitóticas que no son al azar, sino que son siguiendo un determinado plano de clivaje, conformando un patrón de segmentación muy bien definido. Y al cabo de unas cuantas mitosis en ese cigoto, lo que vamos a tener es un grupo de células así bien apretaditas que se llama mórula. Y en esa mórula, que son células que están constantemente dividiéndose, se van a reconocer al poco tiempo una capa de células afuera, ¿sí? Vamos a llamarle masa celular externa y una masa celular interna en negro. Y entre estas células de la masa celular interna, en esos intersticios que hay, se van a ir juntando cavidades con líquido que van a hacer coalescencia gradualmente y se va a formar una sola cavidad que se va a llamar blastocele. Sería así. Esto sería la masa celular externa que va a originar el trofoblasto y esto la masa celular interna que se llama embrioblasto y que es lo que va a originar el embrión. Esta cavidad es la cavidad del blastocele y todo esto se llama blastocisto. Uno tiene que aprender en embriología a recordar fechas clave y eventos clave, porque si uno pretende acordarse lo que pasa el día 2, 4, 5, después cuando se mezclan todos los aparatos uno se vuelve loco. Así que vamos a ir mencionando las fechas claves en estas etapas que uno tiene que recordar. En la primera semana, formación del blastocisto. Vamos a pasar ahora a la segunda semana. Y así como dijimos en la primera semana, formación del blastocisto, en la segunda semana, si yo tengo que caracterizar así con dos palabritas lo que pasa, va a ser la formación del embrión bilaminar. Ese trofoblasto que iba a estar afuera y que tenía una sola capa de células, ahora va a tener dos capas de células, que es el citotrofoblasto por dentro y el sincicio trofoblasto por fuera. Y ese embrioblasto que estaba acá, ahora va a tener dos poblaciones celulares que son el epiblasto, ahí en negro, y el hipoblasto, acá en rojo. Todo esto es en la segunda semana del desarrollo. A partir de este hipoblasto se va a formar una nueva población celular que va a tapizar el citotrofoblasto por dentro y esto se llama membrana de Heuser o membrana exocelómica. Y este epiblasto, que son células que se están replicando también activamente, va a formar una cavidad entre esas células que se llama cavidad amniótica. Este es el saco vitelino primitivo. Y también en la segunda semana del desarrollo se va a establecer acá una población celular nueva entre el citotrofoblasto y la membrana de Heuser. Vamos a hacer esto, el saco vitelino primitivo un poco más chico. Y todo este espacio que tenemos acá
se va a ocupar por otra población celular nueva, que es el mesodermo extraembrionario. En ese mesodermo extraembrionario se van a desarrollar pequeñas cavidades de líquido que se van juntando, van haciendo coalescencia y van a formar una cavidad grande que se llama cavidad coriónica. Entonces voy a tener mesodermo extraembrionario acá tapizando el citotrofoblasto y tapizando el saco vitelino, ¿sí? Que se continúan acá en esto que es el pedículo de fijación, donde se va a desarrollar después varias estructuras, y acá me queda la cavidad coriónica. Fíjense qué lío de cavidades que se van armando, ¿no? Después vamos a ver que la cavidad más chiquitita, que es la cavidad amniótica, va a ser la cavidad que termina ocupando todo, las otras terminan desapareciendo. ¿Y cuál es el embrión bilaminar acá? Este, epiblasto, hipoblasto. Y eso de embrión bilaminar, ahora hay autores que lo ponen medio entre comillas. ¿Por qué? Porque se sabe que el hipoblasto no origina ninguna capa germinativa. El epiblasto va a ser el que origina las tres capas, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Entonces, a partir de ahora, vamos a concentrarnos en esto, en este embrión bilaminar o bilaminar entre comillas, ¿no? Entonces vamos a hacer un esquema como si yo estuviera acá y miro para abajo. Estoy adentro de la cavidad amniótica mirando ese epiblasto. ¿Se entiende eso? Esto sería el epiblasto, esto sería las paredes de la cavidad amniótica, esto sería el hipoblasto y todo esto las paredes del saco vitelino, ¿sí? Todo eso rodeado del mesodermo extraembrionario, ¿sí? Vamos a pararnos acá y a mirar cómo sería ese epiblasto. Y lo que vería es esto, ¿sí? Esto ya es alargado, ya se reconoce un polo cefálico y un polo caudal del embrión, ¿sí? Esto sería, les repito, el epiblasto. Acá abajo estaría el hipoblasto. Y en este epiblasto se va a reconocer acá la lámina procordal, que es un lugar donde está pegado el epiblasto con el hipoblasto. Y acá la línea primitiva que termina acá en el nódulo de Hensen. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Acá se va a formar la notocorda. La notocorda es una estructura de sostén embrionaria en el caso nuestro, pero que muchos otros vertebrados la retienen. Y en algunos vertebrados es el medio de sostén que tienen durante toda su vida. Yo no sé si ustedes recuerdan haber leído en la secundaria el anfioxo. El anfioxo es un animalito que vive en el agua, que no tiene vértebras, no es un vertebrado. El medio de sostén que tiene es la notocorda durante toda su vida. En el caso nuestro, la notocorda se forma en esta etapa y desaparece en el adulto, quedando como vestigios el núcleo pulposo de los discos intravertebrales. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la notocorda se invagina a partir de acá, como si uno metiera un dedo acá y lo lleva en sentido cefálico, ¿sí? Esto se va a meter entre el epiblasto y el hipoblasto y llega hasta acá. Por eso esto se llama lámina procordal. Procordal quiere decir que está delante de la notocorda, ¿sí? Si yo eso lo quisiera dibujar en este corte acá, acá estaría la notocorda, entre el epiblasto y el hipoblasto, ¿sí? Vamos a hacer ahora un corte así, o sea, lo mismo que esto, pero un poquito más desarrollado.
esto sería el epiblasto. Vamos a mantener los colores que hicimos ahí. Esto sería el hipoblasto. Y acá estaría la notocorda. Y si yo represento las dos cavidades originales, acá voy a tener el saco vitelino y la cavidad amniótica. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, pasamos ahora a la tercera semana del desarrollo. Así como en la primera semana yo les dije que uno tenía que identificar, hacía la primera semana como la formación del blastocisto, en la segunda semana la formación del embrión bilaminar. En la tercera semana, cuando usted le dicen tercera semana, lo primero que le tiene que venir a la cabeza es gastrulación, que es la formación ya del embrión trilaminar con 3 capas. ¿Sí? Entonces volvemos al esquema que hicimos anteriormente del epiblasto visto desde acá, visto desde el amnios, con la línea primitiva, el nódulo de Hensen, la lámina procordal, la notocorda invaginada entre el epiblasto y el hipoblasto. Y en esta línea primitiva hay una invaginación de unas poblaciones celulares del epiblasto que se desplazan, ¿sí? Migran hacia la línea primitiva y se invaginan así. Entonces yo, ¿cómo voy a ver esto en un corte como hicimos hoy? O sea, como este, pero más desarrollado. Yo vería así el epiblasto, así el hipoblasto, acá la notocorda, y esas células que vienen acá y se invaginan en la línea primitiva hacen esto. Y acá me van a formar la otra capa embrionaria, que es el mesodermo. Este hipoblasto ahora va a ser el endodermo, pero en realidad son células que vienen también del epiblasto. Va a ser reemplazado ese hipoblasto por células que migran desde el epiblasto. Entonces, en la tercera semana tenemos eso que les dije, que es la gastrulación. Y así como en la primera semana, formación del blastocisto, segunda semana embrión bilaminar, tercera semana gastrulación, en la cuarta semana, formación del sistema nervioso central y formación de los somitas. Esas son las palabras clave que tienen que recordar en la cuarta semana. Entonces volvemos a hacer lo mismo, pero ahora ya más desarrollado. Esto sería el epiblasto. Acá estaría la notocorda. Vamos a hacer ahora con verde el endodermo y con rojo el mesodermo, que se formó a partir de esa población celular de células del epiblasto que se invaginaron en la línea primitiva y migraron por fuera de la notocorda. ¿Sí? Entonces ahora tenemos ectodermo, mesodermo y endodermo. Vamos a sacar esta E ahí de epiblasto porque ya ahora no hablamos más de epiblasto. Fíjense que yo esto lo hice más curvo. ¿Por qué? Porque en esta fase del desarrollo vamos a tener los plegamientos del embrión. El embrión sufre 2 plegamientos. Un plegamiento transversal, como si yo lo empujo así y esto se dobla, se curva. Y eso se debe al crecimiento de los somitas,
que ya vamos a ver lo que son. Pero también hay un plegamiento, el embrión no es así rectilíneo, sino que, como lo van a ver en cualquier dibujo, tiene esta forma. ¿Sí? Tiene un plegamiento así, un plegamiento cefalocaudal. Ese es motivado por el crecimiento del sistema nervioso central. El transversal es por el crecimiento de los somitas. Bueno, ¿qué tenemos acá entonces? Ectodermo, mesodermo, notocorda y endodermo. Fíjense que este mesodermo va a estar ubicado por fuera de la notocorda. Y esta notocorda, por un fenómeno de inducción, va a originar acá un espesamiento del ectodermo que se llama placa neural. Esa placa neural va a originar el sistema nervioso central. Por lo tanto, el sistema nervioso central ya pueden ir reconociendo que es de origen ectodérmico. Y en una etapa más avanzada del desarrollo, yo tengo ese ectodermo así, y fíjense cómo esa placa neural ahora se va a ir hundiendo y va a formar un surco neural. Y ese surco neural va a estar limitado por dos prominencias más marcadas que son las crestas neurales. Esto se va a ir hundiendo hasta que se va a separar del ectodermo. De tal manera que en una etapa más avanzada del desarrollo yo tengo esto. Fíjense que yo cada vez lo hago más curvo. O sea, acá lo que estoy representando es el plegamiento transversal del embrión. Tubo neural, notocorda, el endodermo, y el mesodermo, que ya lo habíamos dicho en otros teóricos, se va a dividir en tres partes. Esta, que es lo que está al lado de la línea media, al lado del eje, por eso se llama mesodermo paraaxial. Esto, que es el mesodermo intermedio, y este, que es el mesodermo lateral, que originalmente es una lámina y después se divide en dos láminas. Este mesodermo paraaxial son los somitas. Este mesodermo intermedio interviene en la constitución del aparato genitourinario. Y este mesodermo lateral, que forma una hoja, que después se delamina y forman dos hojas. La hoja más externa se va a pegar al ectodermo y esto se va a llamar somatopleura. La hoja más interna se va a pegar al endodermo. Esto se va a llamar esplagnopleura. Esto interviene en la constitución de las paredes del tubo digestivo. ¿Sí? La mucosa que forma todo lo que está dentro del tubo digestivo es de origen endodérmico. Y las paredes musculares y la capa de peritoneo que recubre el tubo digestivo está formada por esta capa. Es de origen mesodérmico.
Y esto, que es la somatopleura, forma los músculos de las paredes anterolaterales del cuerpo. Ahí también hay participación de algunos mioblastos que vienen del hipómero, bueno, ya lo veremos después. Fíjense que este somita se va a dividir después en tres partes. El esclerótomo, el miótomo y el dermátomo. El esclerótomo va a rodear todo esto. ¿Y qué va a formar? La columna vertebral. Por eso acá tengo los cuerpos vertebrales con los discos en el medio y el centro del disco queda como resto de la notocorda, como remanente de la notocorda. Y más atrás tenemos las partes que rodean a la médula espinal. Estos serían los pedículos, las láminas, acá atrás la apófisis espinosa. Este tubo neural va a formar la médula espinal. El miótomo se va a dividir en dos partes. Una acá atrás, chiquitita, que es el epímero, que forma los músculos episomíticos, los músculos que extienden la columna vertebral, los músculos posteriores, los músculos que están en los canales vertebrales. Y esto es el hipómero, que forma el resto de los músculos del tronco prácticamente. De acá van a partir algunos mioblastos que forman los músculos de las paredes anterolaterales del abdomen. Bueno, vamos a concentrarnos ahora en lo que pasa acá, en este tubo neural, y vamos a dejar todo lo demás de lado. Ese tubo neural va a originar todo el sistema nervioso central. Y ese tubo neural, como lo hicimos así, no es todo homogéneo, sino que va a tener en su extremo cefálico tres dilataciones o tres vesículas. Y esas tres vesículas se llaman el rombencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. Entonces tenemos el tubo neural acá, que origina la médula, y el tubo neural acá, que origina el encéfalo, y originalmente tenemos esas tres vesículas, rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. Después, esta vesícula, el rombencéfalo, va a originar otras dos, que son el mielencéfalo y el metencéfalo. Fíjense que mielencéfalo viene de médula, mielo de médula. Por eso uno tiene que acordarse que esta es la que está al lado de la médula. Esta es el metencéfalo. La vesícula mesencefálica queda como tal. Y la vesícula prosencefálica origina el diencéfalo y dos vesículas laterales que forman el telencéfalo. Y todo esto, que era un tubo, sigue siendo un tubo, conserva esas cavidades originales. ¿Cuáles son esas cavidades originales? Y en la médula va a ser el conducto ependimario, en el rombencéfalo va a ser el cuarto ventrículo, en el mesencéfalo va a ser el acueducto de Silvio, y en el diencéfalo va a ser el tercer ventrículo, y en el telencéfalo van a ser los ventrículos laterales. Y esto, como yo lo hice así, no es así. Esto en ningún momento es así rectilíneo. Ustedes van a leer que esas vesículas están dispuestas así. Esto sería la médula, esto sería mielencéfalo y metencéfalo, esto sería mesencéfalo y esto sería diencéfalo con
las dos vesículas telencefálicas lateralmente ubicadas. Hay un plegamiento cervical y acá un plegamiento cefálico. Esta es la disposición embrionaria de las tres vesículas y que más o menos se va a mantener así en el adulto. Bueno, vamos a ver qué pasa en ese tubo neural que no es otra cosa que el ectodermo que se ha invaginado en el cuerpo del embrión en desarrollo. En ese tubo neural vamos a reconocer tres capas. Originalmente es una capa de células ectodérmicas, ¿no? Pero esas células se empiezan a replicar y en un momento se reconocen tres capas. Una capa, o sea, esto que queda acá sería el conducto ependimario, ¿sí? Una capa que queda acá es la capa de células neuroependimarias, que son células que se replican activamente y originan neuroblastos, que van a migrar y se van a ubicar en esta capa del manto. Y esta es la capa marginal. En esta capa del manto tenemos neuroblastos que están replicándose activamente. Y ahí están los cuerpos celulares. Esos neuroblastos van a emitir prolongaciones y esas prolongaciones son las que corren por esta capa marginal, que después se van a mielinizar y van a originar sustancia blanca acá y sustancia gris acá. Entonces, de esas tres capas, esta es la capa de células neuroependimarias, que se multiplican activamente y originan neuroblastos acá, y esos neuroblastos van a tener prolongaciones que son las que penetran en esta capa marginal, después se van a mielinizar y originan la sustancia blanca. Esto es mielina del sistema nervioso central, que no era la misma mielina que el sistema nervioso periférico. Acá la mielina, ¿quién la formaba? El oligodendrocito. Y en el sistema nervioso periférico, ¿quién la originaba? La célula de Schwann. Y ya que está, vamos a hablar del origen de esas células neurogliales. ¿Cuál es el origen de esas células neurogliales? Los astrocitos y los oligodendrocitos también derivan de acá, de los neuroblastos. Pero las células de la microglia son mesodérmicas, son de otro origen, no son neuroectodérmicas, son mesodérmicas. Y las células del neuroepitelio ependimario son las células que quedan una vez que ya no se replican más, una vez que ya no hay formación de neuroblastos, porque ustedes saben que en la neurona no se regenera, una neurona que se muere, una neurona que se pierde, no se replica, como toda célula altamente especializada, pero en el embrión sí, en el embrión los neuroblastos se replican activamente y una vez que se originan las neuronas, ya con cierto nivel de especialización, dejan de replicarse. Una vez que estas células neuroependimarias dejan de originar neuroblastos, lo que queda es el neuroepitelio ependimario como en el adulto. ¿Y las células de Schwann qué pasaba? Las células de Schwann son las que derivan de esa cresta neural. ¿Se acuerdan que acá teníamos el ectodermo? Acá se formaba la placa neural. Después esa placa neural formaba un surco limitado por esas dos crestas neurales. Y después el surco neural se terminaba invaginando completamente. Esas crestas neurales quedan acá, al lado del tubo neural. ¿Y esas crestas neurales qué originan? Bueno, esas crestas neurales van a originar los cuerpos neuronales
de las neuronas de la raíz del asta posterior, neuronas sensitivas, neuronas pseudounipolares. Esos eran los principales derivados de la cresta neural, que quedan ahí en su lugar de origen. Pero de la cresta neural también salen un montón de células que migran hacia todo el embrión. ¿Cuáles son esas células? El odontoblasto, no el ameloblasto, el odontoblasto que forma la dentina. Los melanocitos son también derivados de la cresta neural. Las células de Schwann, que forman toda la mielina de los nervios periféricos, y muchas otras células más que originan parte de las meninges, los cartílagos de los arcos branquiales, mesénquima de los huesos de la cara. Los derivados de la cresta neural son muy amplios. Estos son los que uno reconoce porque están prácticamente en el lugar que se formaron las crestas neurales. También ganglios del sistema nervioso autónomo tienen su origen en las crestas neurales. Ya lo vamos a ver después con más detenimiento. Bueno, entonces esto es lo que pasa en general en todo el tubo neural. En la médula, una vez que yo puedo reconocer estas tres capas, ya se reconoce esta estructura. Esto sería lo mismo que hicimos ahí, un tubo neural cortado transversalmente, pero en una etapa más avanzada del desarrollo. El conducto ependimario adquiere esta forma. La capa del manto va a formar estas placas alares y estas placas basales. ¿Sí? Esto es sustancia gris. Y esta capa marginal, que era la sustancia blanca, va a ser lo que forma los cordones de la médula. ¿Sí? Esta partecita acá se llama placa del techo y esto placa del piso. ¿Sí? Ahí no hay sustancia gris. ¿Sí? Hay solo sustancia blanca y neuroepitelio ependimario, formando las placas del piso y placa del techo. Esto es dorsal y esto es ventral. Por lo tanto, las placas basales, ¿qué originan? Originan las motoneuronas que van a salir por acá, por la raíz anterior de los nervios raquídeos. Y acá, en las placas alares, ¿qué hay? Neuronas sensitivas, son dorsales. Esto va a originar el asta posterior de la médula. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá iban a estar esas crestas neurales que recién dijimos, que originaban las neuronas pseudounipolares de los ganglios de la raíz dorsal de los nervios raquídeos, y esas neuronas pseudounipolares iban a emitir una prolongación dendrítica que se mete en el nervio raquídeo y sale por el agujero de conjunción, como ustedes ya saben, y otra prolongación axónica que ingresa acá a hacer sinapsis con otra neurona, según sea la vía que corresponde. Esta es la estructura que tenemos en la médula. En una etapa más avanzada del desarrollo, ya podemos encontrar el esquema que ustedes ya conocen de la médula. ¿Sí? Las placas basales van a originar el asta anterior, motora, y las placas alares el asta posterior, sensitiva. Esto termina quedando prácticamente obliterado como conducto ependimario. ¿Qué pasa con la médula en cuanto al crecimiento longitudinal? Porque estos son cortes transversales. Aproximadamente en el tercer mes, donde termina la columna, termina la médula.
después hay un crecimiento de la columna, pero no de la médula. La columna crece en largo más que la médula. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde llega la médula en el adulto? Una pregunta típica de exámenes parciales y finales. Hasta la segunda lumbar, o algunos dicen hasta el disco que separa la primera con la segunda. Pero en el tercer mes de vida intrauterina por supuesto, la médula llega hasta el extremo de la columna. ¿Qué es lo que pasa después? Con ese crecimiento mayor de la columna que de la médula en longitud, de los 31 pares de nervios raquídeos, en el tercer mes de vida intrauterina sale cada uno segmentariamente por el agujero de conjugación que corresponde. A partir del tercer mes, la columna crece más que la médula. Entonces, este nervio sale así. Este ya sale un chiquito más abajo. Este un chiquitito más abajo. Cada uno tiene que recorrer un trayecto descendente mayor, hasta que los últimos que van a salir de la segunda lumbar para abajo hacen esto. Y el extremo de la médula permanece unido por el filum terminale al coxis. ¿Sí? Esto es lo que se llama la cola de caballo. Son los últimos nervios raquídeos que tienen que hacer ese recorrido dentro de la columna vertebral antes de salir por el agujero de conjunción. Bueno, dejamos la médula y pasamos al encéfalo. Esas vesículas a las cuales nos habíamos referido recién van a mantener más o menos la misma estructura y la misma disposición de sustancia gris y sustancia blanca, con algunas modificaciones más o menos, pero en general se mantiene la misma disposición. ¿Qué es lo que pasa? En la médula dijimos que teníamos esto, ¿no? Placas alares, placas basales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa a nivel de la vesícula más caudal, del rombencéfalo? Ustedes piensen que yo agarro esto así, lo corto acá y lo abro. Entonces lo que voy a ver es esto. Esto, que era el conducto ependimario, ahora lo tengo acá y va a ser el cuarto ventrículo. ¿Sí? Ustedes piensen que yo esto lo corto acá y lo abro. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y al lado de la línea media me va a quedar esto, que son las placas basales, donde hay neuronas motoras. Y por fuera me va a quedar esto, que son las placas alares, donde hay neuronas sensitivas. Esto va a ser el cuarto ventrículo y todo esto, ¿qué va a ser? Sustancia blanca. ¿Sí? Esto era dorsal o posterior y esto era ventral o anterior. Esto sigue siendo dorsal y esto sigue siendo ventral. Esto es a nivel del rombencéfalo. Es lo que origina mielencéfalo y metencéfalo o en el adulto bulbo y protuberancia. Esto es el cuarto ventrículo. Acá se va a desarrollar después el cerebelo. Y esto es bulbo o protuberancia. Fíjense que yo les dije que esta disposición placa basal motora, placa alar sensitiva se mantiene acá. Entonces, acá vamos a tener neuronas motoras y acá neuronas sensitivas. Esas neuronas motoras se van a diferenciar en tres grupos: medial, intermedio y lateral.
Este grupo de neuronas que se va a ir diferenciando centralmente acá va a originar la columna somítica motriz. Somítica motriz porque inerva los músculos de origen somítico. ¿Cuáles son los músculos de origen somítico en cabeza y cuello? Los músculos de la lengua y los músculos extraoculares. Por eso, esto va a originar los núcleos de origen real de los pares craneales destinados a esas inervaciones. ¿Cuáles son? El hipogloso y los oculomotores. Más afuera tenemos una columna que se llama branquial motriz. Yo les digo una columna porque esto está ubicado así en forma columnar, pero a veces no es continua. Hay sectores del sistema nervioso, más que del sistema nervioso, del tronco del encéfalo, donde no está en forma continua. Hay un pedacito acá, otro acá, pero siempre es más o menos lo mismo. Son neuronas que inervan los músculos derivados de los arcos branquiales. Después ustedes van a ver que ahí está el núcleo ambiguo, los núcleos de origen de los pares craneales 5 y 7, que son los que inervan musculatura del primero y del segundo arco branquial. Y en el caso del núcleo ambiguo, la musculatura de laringe y faringe, ¿no? Tercero, cuarto, sexto arco. Y después tenemos otro grupo de neuronas que va a formar una columna que se llama visceral motriz o vísceromotriz. Esas son neuronas que inervan vísceras y ahí hay núcleos, estos serían los orígenes reales de los pares craneales que son parte del sistema nervioso autónomo. No se desesperen que ya lo van a entender. Ahí van a encontrar el núcleo cardiogastroneumoentérico, los núcleos salival superior, inferior, ya lo vamos a ir viendo. Por ahora quiero que sepan que estos son neuronas que inervan músculos de origen somítico. Estas inervan músculos derivados de los arcos branquiales. Estas inervan las vísceras, musculatura visceral. Y esto, que sería la placa alar, más abajo, acá arriba, también se van a diferenciar tres grupos de neuronas sensitivas. Uno, el más interno, son neuronas que también reciben inervación visceral. Por ejemplo, los núcleos redondo y dorsal, de los pares 9 y 10. Más afuera tenemos otra columna que recibe la inervación de las estructuras de origen branquiales. Por ejemplo, ahí tenemos el núcleo sensitivo del trigémino. ¿Se acuerdan que el trigémino inervaba la piel de la cara? La inervación de la piel de la cara viene a parar a las neuronas que se originan en este grupo intermedio de la placa alar. ¿Qué otro grupo de neuronas tenemos ahí? Y el núcleo del fascículo solitario, que recibe la inervación de lo que es lengua, de la parte gustativa. Y más afuera tenemos otro tipo de inervación que se llama columna aferente somática, que recibe estímulos del octavo par craneal. ¿Sí? Son un montón de núcleos asociados al octavo par craneal, que eso sí están en una partecita del piso del cuarto ventrículo, formando el ala blanca externa. No se vuelvan locos si no entienden esto, que ya lo van a entender. Bueno, ¿qué sigue más arriba? Esto les dije que era a la altura del cuarto ventrículo, a la altura de la vesícula rombencefálica, o sea, lo que sería en el adulto bulbo y protuberancia. Más arriba tenemos la vesícula que está en el medio, el mesencéfalo. En el mesencéfalo se vuelve a cerrar y volvemos a tener una estructura así. Esto está representado por esto. ¿Qué sería eso en el adulto? El acueducto de Silvio, que es el conducto ependimario
igual que en la médula, después de que se formó el cuarto ventrículo, como que se vuelve a cerrar y forma una estructura parecida. Nada más que por acá sí circula líquido cefalorraquídeo. Este es el acueducto de Silvio. Acá vuelven a estar las placas alares. Y esas placas alares van a formar estructuras que tienen que ver con la visión y con la audición, que ya vamos a ver que son los tubérculos cuadrigémenos. Y acá estarían en realidad las placas basales, pero que de esos tres centros que vimos más abajo, somítico, branquial y visceral, van a quedar dos. Uno somítico y por fuera uno visceral. Esos van a formar los orígenes reales del tercero y el cuarto del motor ocular común y del patético. El motor ocular común tiene un componente de inervación somítico-motriz y también un componente visceral que inerva el músculo, los músculos lisos intraoculares, ¿sí? En este caso es el esfínter de la pupila. Tiene un nombre propio, que es el núcleo de Edinger-Westphal, y ya se lo pueden ir olvidando. Y toda esta estructura acá, que es la placa del piso, acá va a formar los pedúnculos cerebrales. Fíjense que cuando tengan que estudiar mesencéfalo, ¿qué es el mesencéfalo? Y adelante los pedúnculos cerebrales y atrás los tubérculos cuadrigémenos. Así es como tienen que ver el mesencéfalo en un preparado. No van a ver otra cosa. Bueno, dejamos esto y pasamos a la vesícula más rostral, más cefálica y a su vez la más complicada, que es el prosencéfalo. El prosencéfalo va a dividirse en una vesícula media, que es el diencéfalo, y dos vesículas más rostrales, que son laterales, que forman el telencéfalo. Habíamos dicho que esto estaba así: médula, rombencéfalo, con el mielencéfalo y el metencéfalo, el mesencéfalo, el diencéfalo y el telencéfalo. Había un plegamiento cervical y un plegamiento cefálico, ¿sí? Por eso es que acá se complica bastante si yo quiero hacer un corte transversal como hicimos anteriormente. Entonces, imagínense que esto lo extendemos. Entonces tenemos la médula, el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, el diencéfalo y el telencéfalo. Vamos a hacer en verde las cavidades, el conducto ependimario, el cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio, el tercer ventrículo y los ventrículos laterales, ¿no? Imagínense que hacemos un corte coronal de esto, pero es un corte que no es muy fiel a la realidad porque esto está bastante plegado. Entonces, ¿qué veríamos? Esto sería el tercer ventrículo, ¿sí? En el diencéfalo se considera que desaparecen las placas basales y la placa de piso. Es solamente placa del techo y placa alar. Son estructuras sensitivas. Formando las paredes laterales del tercer ventrículo, se van a desarrollar dos estructuras que corresponderían a lo que es la placa alar, que son arriba el tálamo y abajo el hipotálamo. Y la placa del techo va a formar una capa de células, una única capa de células ependimarias cubriendo esto, donde se van a originar los plexos coroideos del tercer ventrículo y la epífisis, epitálamo o glándula pineal, que va a estar colgando entre los tubérculos cuadrigémenos. Así la vamos a ver en los preparados.
Esto sería el diencéfalo. Y esto sería el telencéfalo. Vamos a ver después que estas dos vesículas se dilatan muchísimo y crecen y tapan todo el diencéfalo, parte del mesencéfalo, y ocupan la mayor parte del encéfalo. Estos son los hemisferios cerebrales y estos son los ventrículos laterales. Vamos a ver que este espacio, que yo acá se los hago grande así, pero no es tan así, es la comunicación entre el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Esto se llama agujero de Monro. Y acá se van a ir desarrollando los cuerpos estriados. Vamos a ver después que en etapas más avanzadas del desarrollo esos cuerpos estriados van a ser divididos en dos partes, que son el núcleo lenticular y el núcleo caudado, por fibras que vienen de la corteza y que van a formar la cápsula interna. Vamos a ver después que hay unos cortes que vamos a ver en cerebro, que son los cortes de Charcot y los cortes de Fleching, donde todo eso se ve muy bien. Eso es mucho mejor si uno lo interpreta a la luz del desarrollo. Bueno, y habíamos dicho que en el cerebro la sustancia gris era periférica. Hay núcleos de sustancia gris adentro, internos, que son estos. Pero también hay sustancia gris formando la corteza cerebral. Y esa sustancia gris, ya saben ustedes que la sustancia gris son neuronas, la sustancia blanca son axones con mielina, pero la sustancia gris son neuronas. Esos cuerpos neuronales, ¿de dónde vienen? Vienen de neuroblastos que migran tempranamente ahí en distintas oleadas que van a formar capas de la corteza cerebral. Y esa corteza cerebral se va a ir plegando. Si ustedes tienen oportunidad de ver cómo es el encéfalo, cómo es el cerebro en un feto chiquito, uno vería que no tiene tantos surcos y circunvoluciones como tiene un cerebro adulto. Eso es porque el crecimiento de la corteza es lo más tardío que ocurre durante el desarrollo. Con el crecimiento en superficie cada vez mayor, se van a ir formando más surcos y circunvoluciones, se va plegando, porque la superficie aumenta y el volumen es limitado. Inclusive se va a hundir el lóbulo de la ínsula, que es una parte de la corteza que queda por acá. Ya lo van a estudiar cómo es en el encéfalo. Y algo más o menos parecido ocurre en el cerebelo, del cual no hemos hablado. El cerebelo se forma a partir de unas prolongaciones de los labios rómbicos si uno ve desde atrás el mielencéfalo y el metencéfalo, esto sería el cuarto ventrículo, ¿sí? Acuérdense que acá, ¿se acuerdan ese esquema que habíamos hecho como si yo abro así la médula? Este cuarto ventrículo acá está tapizado por una capita de neuroepitelio ependimario, ¿sí? Hay unas prolongaciones que surgen acá de la protuberancia que se llaman labios rómbicos, que crecen y forman el cerebelo. Originalmente tienen las mismas capas que acá, una capa interna del neuroepitelio ependimario, una capa media que es la capa del manto y una capa marginal que es sustancia blanca. Pero después pasa lo mismo que en la corteza cerebral, hay una migración de neuroblastos hacia afuera y esos neuroblastos originan las neuronas de la corteza del cerebelo.
Bueno, con esto hemos hecho una síntesis de los conceptos más importantes de anatomía del desarrollo del sistema nervioso. Esto ténganlo en cuenta porque siempre es bueno interpretar toda la anatomía a la luz de la embriología. A veces uno cree que son dos cosas independientes que van disociadas, como son dos materias diferentes, pero la verdad que les va a ayudar mucho comprender todas estas cosas en el contexto de la anatomía. Bueno, con esto terminamos y nos vemos en la siguiente clase que nos vamos a ocupar de la médula espinal.